Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13. ¿Ya lo tenemos ahí? En esto conocemos que permanecemos en Él, es decir, en Jesús, y Él en nosotros. ¿No? Nosotros en Él y Él en nosotros. En que nos ha dado ¿qué? Nos ha dado de su Espíritu. Tenemos un estudio sobre la obra del Espíritu Santo. Amén. Tenemos el Espíritu. Entonces vamos a continuar con este estudio y hoy tenemos el punto titulado Pecados contra el Espíritu Santo. Pecados contra el Espíritu Santo. Primero, vamos a mirar uno de los pecados es resistir al Espíritu Santo. Dos, afrentar al Espíritu Santo. Tres, blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuatro, mentir al Espíritu Santo. Quinto, apagar el Espíritu Santo. Y seis, contristar al Espíritu Santo. Entonces vamos a mirar ahí esos 6 puntos que tengo anotado con sus citas, ya con la Biblia. Primero, resistir al Espíritu Santo según Hechos 7:51. Vamos mirando los textos, Hechos 7:51. Dice el texto sagrado: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Israel resistió al Espíritu Santo muchas veces. Y hoy todavía, ya hablando de la iglesia, no de Israel, sino de la iglesia, porque la iglesia es la iglesia del Espíritu. Amén. Del Pentecostés. Entonces, hoy todavía hay quienes resisten al Espíritu Santo. ¿Qué es resistir? Sería bueno averiguarlo. Y resistir quiere decir endurecer el corazón y negarse a seguir la dirección de Dios. Endurece y se niega seguir al Señor. En otras palabras, como que Dios lo está llamando y usted hace resistencia y no quiere. ¿Cuántas veces ha sucedido así? Pero al fin y al cabo no pudimos resistir más y Dios nos convenció y nos trajo a la iglesia. Y muchos llegaron llorando. Porque cuando Dios hace la obra, hermanos, hay gente que dice: yo fui un hombre valiente, fuerte, yo no lloraba por nada, esa gente al margen de la ley que matan a una persona y dicen: eso es como matar un perro, duro de corazón y nada lo mueve. Pero cuando se convierten al Señor, muchos de ellos aquí en el altar derraman lágrimas y dicen: nunca había llorado como lloré a los pies de Jesús. Y número 2, habla de afrentar al Espíritu Santo.
Ahora, cuando hablamos de afrentar al Espíritu Santo, tenemos en Hebreos capítulo 10, versículo 29. Amén. Miremos el texto, Hebreos 10, 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Afrentar al Espíritu de gracia. Afrentar quiere decir ofender gravemente, insultar o menospreciar. Entonces, ¿cuántas veces se ha afrentado o se ha menospreciado al Espíritu de gracia? Recuerde que nosotros somos salvos por gracia. No, y eso no es de nosotros, eso es un don de Dios. Entonces no podemos afrentar al Espíritu de gracia porque eso sería menospreciar la salvación. La obra de Cristo en el Calvario o en la cruz del Gólgota. Amén. Entonces, resistir, afrentar. Y según lo que tengo ahí, voy a saltarme el número 3 y dejamos el número 3 para lo último. Mentir al Espíritu Santo. Mentir. Hechos capítulo 5, el verso 3. Ustedes conocen bien todas las escrituras, ¿cierto, hermano? Se trata entonces de ¿quién? De unos hermanos que vendieron la heredad. Ustedes saben que al comienzo de la iglesia adoptó una posición que no les dio mucho resultado porque lo que ellos hicieron era que vendían todas sus heredades, todos los hermanos, y traían todo ese dinero a los pies de los apóstoles, y los apóstoles empezaban a repartirle a los hermanos pobres, a todos, hasta que se comieron todos y quedaron, vea. Entonces eso los obligó a ellos a salir de su nido y fueron entonces esparcidos por todas partes porque se fueron a buscar futuro. Hablo pues materialmente, porque tenían a Dios y ese es el mejor futuro de la vida. Pero materialmente y se fueron. Pero Dios usó eso para que donde fuera un cristiano iba un predicador. Y eso extendieron y llenaron el evangelio por toda la tierra donde iban los cristianos. Amén. Entonces, a un hermano le pareció bien no entregar todo el dinero. Él se guardó una partecita, sin que nadie lo supiera. Porque, hermano, usted se puede gastar los diezmos y el pastor no sabe y de pronto los hermanos tampoco. La que sí sabe es la esposa, porque ahí los hermanos estaban de acuerdo, el esposo y la esposa. Se guardaron su diezmo y no dieron todo, y entonces viene la cita. Mire lo que sucede, Hechos 5:3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Si leemos el 4, reteniéndola, ¿no se te daba a ti
y vendida no estaba en tu poder, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino. Así que cuando su diezmo son 200,000 pesos y usted dice, no, yo voy a dar 100, usted lo puede hacer, pero usted se engaña. Está mintiendo al Espíritu Santo porque eran 200. Eso es lo que quiere decir, más o menos, para que ustedes entiendan. Ahora, ¿le mentimos a quién? A Dios, al Espíritu Santo. Apagar el Espíritu Santo, Primera Tesalonicenses 5:19. Creo que ustedes entienden bien qué es apagar. Apagar un fuego, una hoguera. Ahora se venden los extintores. ¿Para qué? Para en caso de un cortocircuito que se encienda esto, entonces se apaga con esos extintores. Cuando hay una llama y algo está encendido, se le echa agua, aunque no es muy aconsejable, pero eso es lo que uno hace, apagar un fuego. Entonces, cuando hablamos de apagar el Espíritu Santo arde en nosotros como un fuego. ¿Cómo? No que sea fuego, sino como un fuego. Arde en nuestra vida, en nuestro corazón. Y cuando viene algo malo, cuando viene desobediencia, cuando viene enojo, cuando viene la mentira o cuando viene la desobediencia, todo esto, o cuando viene el pecado, eso apaga el fuego del Espíritu. Ustedes se han visto, hermanos, atentos, servidores, alegres, gloria a Dios, amén, y cantan y oran, felices, cuando de pronto uno los ve ya como tristes, apagados. Ya no cantan, ya no oran, ya no hay esa felicidad. Es porque algo de afuera le está haciendo daño. Entonces, hermanos, ustedes no dejen apagar el Espíritu Santo, antes mantengan esa llama viva. Amén. Aviven ese fuego del Espíritu en nuestros corazones. Contristar al Espíritu Santo, Efesios 4:30. Contristarlo es afligirlo, causarle dolor. Amén. Entristecer. Y Pablo dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo se puede contristar también con malas acciones, con malos comportamientos o con mala conducta, con palabras, con hechos. ¿Usted quiere ver feliz al Espíritu de Dios o a Dios, digamos, porque Dios es Espíritu, en su vida? No lo aflige, no lo contriste, no peque. Por el contrario, viva la vida que agrada a Dios, que alegra a Dios y viva feliz. Amén. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y ahora sí miremos el número 3, que lo dejamos ahí: blasfemia contra el Espíritu Santo. Resistir, afrentar, mentir, apagar, contristar, todos esos son pecados contra el Espíritu, pero hay perdón de Dios.
fallamos, pero tenemos un Dios que dice, yo les perdono. Yo les perdono. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Eso es serio, hermanos. Y esto lo enseñó el mismo Señor. Mateo 12:31. Vamos a mirar el texto sagrado. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Es decir, los anteriores y muchos más serán perdonados. Mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. No lo digo yo, lo dice Dios. Ahora, preguntémonos, ¿qué es blasfemia? ¿Qué es blasfemar? Porque a veces queremos aplicarle esto a la gente de afuera. Y hermano, la gente que está afuera, que no tiene el conocimiento de Dios, ellos no saben, no entienden. Así que para ellos no se le cuenta eso como blasfemia. Y por eso el brujo, el hechicero, el maldiciente, el ateo, el satánico, se convierte a Dios y Dios lo perdona. Para ellos no cuenta porque ellos viven en ignorancia. Esto de la blasfemia cuenta para nosotros. Porque nosotros sí sabemos, conocemos, entendemos, hemos experimentado, sentimos al Espíritu de Dios. Porque esta es la obra del Espíritu de Dios. A nosotros sí cuenta. Usted no debe blasfemar. Yo diría, no puede blasfemar. Porque es que usted no lo hace por ignorancia. ¿Y qué sería entonces blasfemar? Blasfemar es atribuirle a Satanás la obra del Espíritu de Dios. Hay gente que se puede apartar de la iglesia y puede hasta hablar mal de la iglesia y de la administración de la iglesia y del pastor, pero Dios le perdona si vuelve a él. Pero que se vaya hablando de Dios, de su gracia, de su espíritu, y que vaya blasfemando diciendo que esto del espíritu, que eso es del diablo y qué otras cosas más. Hermano, eso sí Dios lo tiene en cuenta y no se lo perdona porque usted lo hace con conocimiento. Amén. Ustedes se han dado cuenta de hermanos que se apartan y vuelven a la iglesia y se consagran y están bien, pero hay gente que aunque hagan el intento no pueden. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? Y ellos quieren y no pueden, y hacen el intento y no pueden. Bueno, no sabemos qué pasó en ellos. Y entonces, como que si no hubiera perdón para ellos. Hermano, tenga cuidado con lo de Dios, con su espíritu, porque es que blasfemar contra el espíritu es blasfemar contra Dios. Dios es espíritu. Amén. Vamos a mirar ahora el fruto del Espíritu Santo. Siempre hemos enseñado que según los versículos de Gálatas 5, 22 y 23,
no está hablando en plural, no habla de los frutos, sino que habla de el fruto. Lo que quiere decir que las 9 gracias que aparecen ahí no lo hacen unos frutos independientes, sino como un solo fruto, como un ramillete, ¿cómo digo yo? Sí, como un ramilletico de uvas, ¿cierto? Con nueve gracias. Entonces habla el fruto. Amén. ¿Lo podemos mirar? Miremos los versículos. Mas el fruto, no los frutos, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hay 9 gracias ahí en ese fruto. Amén. Ahora, el fruto del Espíritu Santo lo podemos identificar en 3 grupos. 3 grupos de 3. 3 por 3, 9. Esos 3 grupos los identificamos de la siguiente manera. Primero, en relación con Dios. En relación con Dios está el amor, el gozo y la paz. Número 2, en relación con el prójimo está la tolerancia. ¿Con quién hay que ser tolerantes? Con el prójimo. La benignidad, ¿con quién? Con el prójimo. Y la bondad, con el prójimo. Con Dios, amor, gozo y paz. Y número 3, en relación con nosotros, consigo mismo. Fe, mansedumbre y templanza. Fe, mansedumbre y templanza. Tenemos que ser cristianos de fe, cristianos humildes. Qué difícil, ¿cierto? Pero eso es lo que dice la Biblia. Y templanza, gente seria. Hermano, la vida cristiana es para gente seria, responsable, temeroso de Dios. Aquí somos valientes. Amén. Entonces ahí tenemos los 3 grupos de lo que es el fruto del Espíritu para con Dios, para con el prójimo y para consigo mismo. Amén. Vamos a mirar algunas recomendaciones que se debe tener en cuenta. El Espíritu Santo adorna nuestras vidas, pero no debe utilizarse como medio de exhibición. Es decir, el Espíritu Santo en nosotros no es para exhibirnos. Amén. Él viene para adornar nuestra vida, pero eso lo dicen los que están mirando. No lo digo yo. Amén. Yo hasta puedo decir, ¿no? Mi corbata, uy, qué corbata tan bonita, y este traje, uy, qué elegancia. Pero usted puede decir, no, hermano, ese vestido a mí no me gusta. Entonces, yo no tengo al Espíritu Santo para exhibirme, yo tengo al Espíritu Santo y Él me adorna, Él me da gracia, me da ese brillo de la santidad. ¿Por qué no decirlo así? De la santidad en nosotros. Pero eso lo miran son ustedes hacia acá. Y el que puede decir, ese hermano es un hombre temeroso a Dios, un hombre santo, es un hombre de oración, es un hombre de un conocimiento de la Biblia. Lo dicen. Entonces el Espíritu Santo
en mi vida me adorna, pero no para exhibirme, no es para decir es que yo sí sé cantar, es que yo sí sé orar, y es que yo sí ofrendo, y yo sí doy mis diezmos, y yo esto y lo otro, y yo estoy en todo. No, hermanos, nosotros debemos dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, pero Dios es el que habla por nosotros. El Espíritu Santo nos trae gozo, pero no debemos olvidar nuestra responsabilidad. La Biblia dice, está siempre gozosos, pero nuestra responsabilidad es darle lugar al Espíritu de Dios para que esa vida de gozo realmente se manifieste en nosotros. Amén. Porque el gozo es permanente. La felicidad pasa, ¿cierto? Usted puede estar feliz por el día del cumpleaños y le hicieron una fiesta bonita y pasó contento, alegre, feliz. Pero eso pasó y quedó en la historia. Pero el gozo que da el Señor, ese permanece, está siempre gozoso. El fruto aparece en el momento necesario para responder a cada asunto de forma eficiente. Retengan bien eso, hermanos. El fruto, ¿cuál fruto? El del Espíritu, porque esa es otra cosa. No es el fruto del cristiano, no es que usted lo produzca, es el fruto del Espíritu que en nosotros produce esas 9 gracias. Amén. Entonces, como es de Dios en nosotros, entonces de acuerdo a la necesidad, fluye esa gracia. Amén. Entonces, si usted necesita amor, el Espíritu le dice amor. Si usted necesita gozo, el Espíritu le produce gozo. Si usted necesita fe, el Espíritu le produce fe. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Así que Él está aquí produciendo fe. Amén, gloria a Dios. Si necesita paz, porque algunos viven en problemas, dificultades, en pleito en el hogar y con los vecinos, pelean con todo el mundo. Usted necesita paz y el Espíritu le produce la paz para que usted sea un hombre pacífico. Amén. Eso es lo que hace entonces el Espíritu en nosotros. Mansedumbre. ¿Cuánto necesitamos de eso? Porque es que esta carne se trata de salir, ¿no? La Biblia dice que en la ira del hombre, quiere decir que el hombre está propenso a airarse. Y Pablo dice, airaos, pero no se dejen llevar de la ira. Entonces el Espíritu Santo produce esa mansedumbre. Bueno, todo eso es lo que quiere decir el fruto del Espíritu. Entre el fruto del Espíritu Santo y los dones, existen algunas afinidades y diferencias. Afinidades se parecen, pero se establece una diferencia. Una cosa es el fruto y otra cosa es el don. Amén. Así que cuando hable del fruto es lo que Dios produce por su Espíritu en nosotros. Y cuando hablamos de los dones, es algo que Dios da directamente a la persona de acuerdo a la necesidad que haya en el momento. Amén.
Así que los dones del Espíritu están en la iglesia, pero no es un ministerio permanente una persona. Una cosa es un ministerio que también lo vamos a ver y otra cosa es un don. Amén. Entonces vamos a mirar esa afinidad y también esa diferencia. Afinidades que se parecen. Uno, ambos son 9. El fruto son 9 gracias y los dones son 9 dones. Número 2, ambos son del Espíritu Santo. O sea, ambos los da el Espíritu Santo. Como el fruto, así también los dones. Número 3, ni el fruto ni los dones son para exhibición. Ya lo dijimos, ¿cierto? Esto no nos lo da Dios para exhibirnos. Y es que yo tengo el don de sabiduría. Y es que yo tengo el don de sanidad. Cuando los dones no son para exhibir, los dones son para beneficio o edificación de la iglesia. Amén. Y número 4, ambos aparecen cuando se presenta la necesidad. Entonces, como el fruto en la vida del creyente se presenta de acuerdo a la necesidad. Si usted necesita paz, el fruto le produce paz. Si necesita amor, el fruto le produce amor. Si necesita gozo, el fruto le produce gozo. En la necesidad. Así también los dones. Los dones se manifiestan de acuerdo a la necesidad que hay en el momento. Entonces, si hay un enfermo y Dios quiere usarme a mí para sanar a ese enfermo, entonces me da el don de sanidad. Yo oro por el enfermo y el enfermo se sana. Amén. Pero si Dios no quiere usarme a mí con ese don, puede usarlo a usted. Y Dios manifiesta el don en usted y usted va y ora por el enfermo y el enfermo se sana. No todas las veces oramos por los enfermos se sanan. ¿Cierto? Porque no se manifestó el don de sanidad en ese momento, en esa persona, para sanar al enfermo. Entonces los dones vienen de acuerdo a la necesidad. Amén. Vamos a mirar entonces las diferencias que hay entre el fruto del Espíritu y los dones. Número 1, el fruto del Espíritu Santo es colectivo, es decir, las 9 gracias. Los dones del Espíritu Santo son separados. Es decir, si el don de sanidad viene sobre mí, es solo el don de sanidad para sanar a ese enfermo, pero ahí no vienen los 9. Esos vienen separados. Amén. Número 2, el fruto del Espíritu Santo nace en el corazón del creyente. Ahí lo produce. Los dones están en el cuerpo y son dados de manera individual como Dios quiere. Es decir, que el fruto debe estar en la vida de cada uno, particularmente en cada uno. Se produce ahí. Pero los dones están en el cuerpo, en toda la iglesia. ¿Sí me explico, hermanos? En el cuerpo. Y se manifiestan de acuerdo a la necesidad y a la persona que Dios quiera usar. Que Dios quiera manifestar ese don para el beneficio, para el bien, para la edificación de la iglesia o del cuerpo de Cristo. Amén. Número 3, el fruto del Espíritu Santo es un factor interno de acá del corazón.
mientras que los dones son factores externos. Vienen de allá y se manifiestan como Él quiere. El fruto del Espíritu en mí sale de acá, pero los dones vienen de allá. Claro, todo es del Espíritu, ya lo miramos, en el momento de la necesidad. Por ejemplo, de un milagro o de una palabra de sabiduría cuando el hermano está afligido en situaciones difíciles y Dios lo usa a usted con ese don de una palabra de sabiduría y va y le habla. Y el hermano dice, ay Dios mío, lo que yo necesitaba, gloria a Dios. ¡Qué bendición! Así que hermanos, tenemos que decirle al Señor que Él nos use con una palabra de sabiduría. Amén. Y número 4, el fruto del Espíritu Santo nace en la vida del creyente. Los dones están en el cuerpo. Y póngale cuidado a esto, y Dios los habilita de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a lo que yo quiera. Porque hermano, yo le digo la verdad, yo quisiera tener el don de sanidad permanente y entonces no habrían enfermos en la iglesia. En el nombre de Jesús, hermano sano, que tiene cáncer, en el nombre de Jesús, levántese, hermano sano. Tendríamos a todos los hermanos sanitos. Pero es que no es así. Qué bueno, yo quisiera hacerlo, pero es que no es así. Los dones se manifiestan como Él quiere. En el cuerpo. Por eso cuando los hermanos dicen, es que el hermano fulano tiene don de sanidad. No, hermano, se equivoca. Si él tuviera el don de sanidad permanente, vuelvo y les digo, no habría enfermo en la iglesia porque todos estarían sanos. No. Es que Dios manifiesta el don de acuerdo a la necesidad como Él quiere, no como yo, como Él quiere y de acuerdo a la necesidad. Amén. ¿Ustedes se han dado cuenta que hay hermanos que van y oran por el enfermo y en vez de sanarse se mueren? Y entonces queda el don de sanidad. Hermanos, que ore por el enfermo y se muera también es una respuesta de Dios. Porque hermano, es que Dios no está obligado a sanarnos de toda enfermedad. Él sí nos sana. Pero como decía un predicador, pero de la última, porque Dios nos está llamando a su presencia. Y es que tenemos que morirnos. De alguna cosa nos vamos a morir. Amén. Gloria a Dios. Entonces esos dones están de acuerdo a la voluntad de Dios. O como dice el texto sagrado, como Dios quiere. No como yo quiera, como Él quiere. Y están ahí en el cuerpo, en la iglesia. Amén. Entonces, mis hermanos, continuaremos. Será dentro de 15 días, porque entre 8 días es de familias. Entonces, dentro de 15 días, bueno, tanta programación, pero ahí vamos escaladito. Me gustaría que no se pierdan las enseñanzas. Bueno, de acuerdo a cómo vamos ahí. Entonces, quedamos pendientes y seguimos hablando ya sobre los dones del Espíritu, que ya hemos hablado harto, pero entonces ya los vamos a mirar, los 9 dones, también repartidos en 3 grupos, de 3 por 3. Amén.